Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Hora de Básquet. Hoy vamos a tener un programa especial. Recordemos que el martes pasado no estuvimos por el partido de Argentina-Nigeria. Lamentablemente el sábado quedó afuera Argentina, perdiendo con Francia, pero vamos a hablar un poco de básquet, que tuvo actividad también la selección durante este fin de semana, que primero enfrentó a Panamá y lo venció 82-67 en San Juan, en el estadio que utilizan también para el vóley, la UPCN, así que vamos a estar repasando un poco de lo que fueron esos partidos, pero también hay que decir una victoria arrosadora frente a Uruguay con 102-58, muy buen partido de Escola y de todo el equipo, que en ningún momento bajó la intensidad tanto defensiva como ofensiva. Lo pudieron debutar algunos jugadores como Santiago Giorgetti, que hizo una gran campaña en el equipo de Comodoro en la Liga Nacional. Obviamente siempre destacándose en la selección Facundo Campazzo, el base titular, Luis Escola, que ya lo viene haciendo hace mucho tiempo y siendo el más grande del equipo también es el que tiene la responsabilidad en ataque. Buenos partidos de Garino también, principalmente el primero, destacándose con 20 puntos. Pero bueno, ahora sí vamos a ver un poco las imágenes de los partidos. El primero de Argentina-Panamá, que se jugó el mismo día del partido de fútbol, el sábado, la victoria en el estadio de San Juan. Ahí vamos a poder empezar a ver las imágenes, el resumen que nos da la FIBA. Argentina, que venció 87-62 al equipo panameño. Se destacaron Patricio Garino con 20 puntos, seguido por Luis Escola con 14 y Marcos Delía con 3 unidades, que además sumó 9 rebotes. A su vez, Facundo Campazzo finalizó con 12 asistencias. Por el lado de Panamá, su base Trevor Gaskins, uno de los mejores jugadores del equipo, finalizó con 19 puntos y fue el mejor en su equipo en cuanto al goleo. Y como vemos ahí los ataques rápidos de Argentina, como Facundo Campazzo, Luca Vildosa, también muy buen partido del argentino que juega en la ACB, en Liga de España, en el Baskonia. Garino, que personalmente para mí fue el mejor jugador del partido, se destacó con 20 puntos, muy buen promedio en triples, 3 de 3. Siempre muy potente cuando va arriba, y vemos una tapa justamente a él, del jugador panameño. Vemos Facundo Campazzo, su velocidad característica del pase de lujo para la bandeja del Toro Acuña, perdón. Gran partido de Argentina, que de esta manera finaliza primero en el grupo. Ahí vemos un poco de lo que fue el ataque, pero lo que no fue, la verdad, verdaderamente durante el partido no pudo desarrollar ataques limpios Panamá, salvo en el primer tiempo, que fue donde estuvo más parejo el partido. Ya en el segundo Argentina sacó una gran diferencia y controló el partido con mucha tranquilidad. Así que de esta manera Argentina ganaba 87-62 y se posicionaba primero en el partido. Pero ahora vamos también a ver lo que fueron un poco los partidos durante toda las eliminatorias de FIBA América, en este caso contra Paraguay. Ahí lo vemos a Gabriel Deck, que en la convocatoria este fin de semana no pudo estar por una lesión en el tobillo, y el director técnico Sergio Hernández decidió darle descanso. Argentina, que venció a Paraguay 94-63. Otra vez Escola fue uno de los máximos anotadores con 22 puntos. El conjunto nacional fue superior en todos los momentos del partido y hasta se dio el gusto de administrar su ventaja en el último cuarto. Además del líder del equipo, Luis Escola, se destacaron también Lucio Redivo, que aportó 16 puntos, y por el lado de la selección paraguaya, dirigida por el argentino Luis Oroño, se destacó Peralta con 14. También Paraguay y Argentina, que tuvieron un duelo por los Juegos Odesur en Bolivia, en Cochabamba, donde Argentina jugó con el sub-18 de cara a lo que van a ser los Juegos Juveniles que se van a estar haciendo acá en Argentina. Para darle rodaje al equipo sub-18, decidió jugar esos juegos, decidió estar en los Juegos de Cochabamba con los sub-18, que consiguieron la medalla de plata, justamente perdiendo la final con el equipo paraguayo, que acá finalmente con los mayores Argentina lo vencería sin ningún tipo de problemas. Tiene bastante más jerarquía, es un país con poca costumbre basquetbolística, el país paraguayo. Algunos jugadores como Martínez se destacaron en la Liga Nacional, pero sin embargo se nota que Argentina está 1 o 2 escalones más arriba. De hecho, Paraguay recién ahora pudo acondicionar su gimnasio y jugar de local en esta competencia. Lo hizo contra Uruguay, perdió, pero fue un gran avance para el básquet tener su propio gimnasio y que Paraguay pueda hacer de local.
y la gente disfrutar de selecciones como la argentina, la uruguaya, que son de las más competitivas. Pero bueno, ahora sí, vamos a seguir repasando. La única derrota argentina, que fue contra Uruguay, acá justamente en Argentina. Vamos a ver lo que fue el partido de Argentina-Uruguay, uno de los más parejos. Uruguay venció a Argentina 88-83 en el gimnasio de Olavarría por las eliminatorias. La Celeste venció a la Argentina a domicilio por primera vez en la historia. El equipo de Signorini, que obviamente es el técnico uruguayo, sigue invicto seguía en ese momento invicto en el camino mundialista. Fittipaldo con 25 puntos y Batista con 17 fueron los más destacados del goleo uruguayo. Batista, un pivote uruguayo que verdaderamente saca diferencia cuando él está bien. Uruguay se le hacen más fáciles las cosas, al igual que Fittipaldo, el base que pasó por obras acá por Argentina. Batista tiene pasado europeo en el Panathinaikos, mismo en la NBA. Uno de los más destacados. Y Argentina, recordemos que no pudo tener a jugadores como Campazzo y otros porque los equipos como el Real Madrid, el Baskonia y las potencias que no prestan a sus jugadores durante su competencia. En este caso pudieron venir este fin de semana porque están de vacaciones, no hay competencia. Recordemos que Campazzo salió campeón de la Liga de España, de la Copa del Rey y de la Euroliga junto al Real Madrid. Podemos decir hoy que Campazzo es el base del mejor equipo de Europa y cada vez va a tener más minutos, ya que Luka Doncic, una de sus figuras, decidió draftearse para la NBA y jugará la próxima temporada en los Dallas Mavericks, lo que le da muchísimo más lugar al argentino, que a pesar de tener a Sergio Llull y a Luka Doncic, jugaba una cantidad de minutos considerables. Ahí vemos las imágenes de la victoria uruguaya. Ahí veíamos a Matías Calfani, jugador de San Lorenzo. Así que ahí estábamos destacando un poco y mostrando un poco lo que fueron los partidos de Argentina durante todo el FIBA América, como se llamaba anteriormente, ahora son las eliminatorias. Recordemos que Argentina terminó primero con la misma cantidad de partidos ganados que Uruguay. Sin embargo, por diferencia de gol, Argentina sacó mucha diferencia con respecto a sus competidores. Argentina terminó primera y ahora vamos a estar mostrando un poco, les voy a estar contando un poco lo que fue la primera fase argentina. Los promedios de Argentina en la primera fase: anotó 86,5 puntos por partido, los tiros de campo un 47,7%, en caso de los triples un 35%, rebotes alrededor de 40 por partido, asistencias 20 por partido, pérdidas 12, lo cual es un número a considerar debido a que Argentina, creo que sí puede arreglar ese problema o de ese conflicto, podrá tener muchísimas más chances de ganar. En el partido con Panamá, sobre todo en el primer tiempo, se vieron muchas pérdidas consecutivas, no tanto por desatenciones, sino por arriesgar en pases más dificultosos, y se usaron 21 jugadores. Recordemos que Argentina utilizó, en la base estuvieron convocados el Penca Aguirre, el jugador de San Lorenzo, Luca Vildosa, el jugador de Baskonia, Facundo Campazzo, Nicolás La Provítola, también estuvieron Gabriel Deck, ya más para considerar aleros, estuvieron Patricio Garino, Ariel Deck, Santiago Giorgetti, Nicolás Brusino, Lucio Redivo. Muchísimos jugadores se pudieron jugar y mostrarse en una competición tan difícil como es la eliminatoria para el Mundial de China 2019. Recordemos que con el fin de la generación dorada, el único que queda es Luis Escola. Se rotarán muchísimo más los jugadores, si bien ya hay puestos como el de Garino y Campazzo que se destacan en sus equipos, que son de los mejores de Europa, ya tienen un lugar puesto, creo, en el primer equipo de la selección argentina. Después se verá muchísima más rotación. Lucio Redivo, un tirador muy interesante que jugó aquí en la Liga Nacional en Bahía Básquet. También está Nicolás Brusino, que jugó en el equipo de Gran Canarias y ahora intentará volver a la NBA para jugar la liga de verano y destacarse allí, a ver si el equipo donde puede destacarse lo va a tener en cuenta. También después abajo del aro, tal vez el problema más grande de Argentina, donde tiene jugadores que no se destacan tanto a nivel internacional. Tenemos a Marcos de Liga, que ya va a ser en la próxima temporada va a ser su tercer año en España, jugando en el Murcia. También está Javier Saiz, jugador de Regatas Corrientes. Obviamente Luis Escola, que es el capitán de este equipo y líder. También jugó Marcos Acuña, el jugador de Quimsa, que se lo pudo ver teniendo un par de minutos con
el partido con Panamá. Y por supuesto también el famoso puesto de 5, los pivots, como dijimos, de Liga, Acuña, será un puesto a considerar. Debido a que no se encuentran jugadores muy altos en Argentina, es complicado encontrar un pivot de 2 metros 15, 2 metros 16, como si se lo puede hacer fácilmente en el este de Europa, o mismo en Croacia, en Serbia, en Lituania, países donde el promedio de altura es mucho más grande y se les hace fácil conseguir jugadores en ese puesto. Acá en Argentina nos cuesta un poco más, pero al mismo tiempo no tenemos jugadores de gran competitividad y eso hace que se empareje en el juego. Pero con el primer puesto, Argentina compartirá grupo con Estados Unidos, que también tiene el mismo récord argentino, 5 victorias y una derrota en la primera fase. Puerto Rico, que jugó 6 partidos, ganó 4 y perdió 2. Y México, que ganó 3 y perdió 3. El próximo partido de la selección argentina será el 17 de septiembre como visitante en México. Recordemos que la última vez que Argentina jugó en México fue previo a los Juegos Olímpicos de Río por el FIBA Américas a la clasificación. Le ganó un partido increíble justamente a la selección mexicana que estaba desarrollándose como local. Argentina pudo vencerlo y así conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río, que sería el fin de la generación dorada. Y a su vez cerrará el 17 de septiembre con Puerto Rico, cerrará como local. Con México era el 14, me había confundido ahí, pero así que ahí repasamos un poco lo que fue la primera fase de la Argentina en las eliminatorias, que este año, como conocen, cambió el formato, más similar al del fútbol, ya que se disputaban 2 fechas, eran 4 etapas, 2 fechas cada una de local y una de visitante. La excusa de FIBA es para que cada país pueda recibir al menos 3 veces a su equipo y que el público tenga la posibilidad de ver a su selección como local. Esto en Argentina por ahí es más habitual, pero en países como Paraguay o Panamá no se da de la misma manera, ya que generalmente los torneos se deciden jugar en países con mejor estructura y más condiciones de básquet, ya sea México, Argentina, Brasil, algún país como Puerto Rico. Así que es un cambio este año, que a Argentina le fue positivo como negativo, porque si bien, como dije, el público puede disfrutar de su selección, también hay jugadores que, como compiten al mismo tiempo en sus equipos, los equipos prefieren no prestárselos a la Argentina. Luis Scola, como siempre viene, actualmente le está jugando en la Liga China, viene siempre, pero casos como Campazzo, Garino, Luca Vildosa, Brusino en su momento no pudieron venir porque sus equipos no lo prestaban, y son jugadores muy importantes en lo que es la estructura a futuro de Sergio Hernández. Si bien se lo pueden reemplazar con la Provítola o el mismo Vildosa, jugador de San Lorenzo, yo creo que Campazzo es un jugador muy importante en el equipo, ya sea por su presente, pero también por lo que le da anímicamente al equipo. Recordemos que en el partido con Panamá se destacó con 2 asistencias y fue la máxima cantidad de asistencias que dio un jugador en todo este torneo por ahora. Así que tendrá partidos difíciles con Estados Unidos, si bien obviamente no juegan los jugadores NBA ni mucho menos, serán jugadores seguramente juveniles o que se desarrollen en las ligas menores. Después tendremos a Puerto Rico, que pasará lo mismo que con Argentina, seguramente no presta a sus jugadores NBA como JJ Barea, sino que irá con jugadores de la liga local. Y México, que esperemos que pase lo mismo. El otro día, el pasado domingo, México le ganó a Estados Unidos en lo que fue la vuelta de Gustavo Ayón, el pívot del Real Madrid, a la selección mexicana, y será un rival durísimo, ya que encima será el debut allá en México, seguramente en el Estadio de México DF, donde se hizo el FIBA Américas 2014. Pero muy bien, ya siendo las 5:15, cerramos el primer bloque de Hora de Básquet, ya seguimos con más acá por Hora 60. Con Hora del Básquet, vamos a ver si tenemos la posibilidad ahora de charlar un poco con un periodista, con Diego Brunetti, que tiene muchísima experiencia en el periodismo y más en el básquet aún. Jugador también, me atrevo a decir, jugador y periodista, y vamos a estar hablando un poco de lo que ya hablamos en el primer bloque, la doble fecha argentina, la victoria. Diego, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Diego. Hola. ¿Sí, me escuchás? Hola. Hola, Diego, ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchás?
¿Cómo te va, Diego? Hola. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, preguntarte un poco de lo que fue la primera fecha la doble fecha de Argentina frente a Panamá y Uruguay. ¿Qué te pareció? Bueno, Argentina, primero, gracias por llamar. A los dos partidos que le tocaban a Argentina eran importantes para cerrar bien el grupo, más allá de que la clasificación no corría ningún peligro. El hecho de que los partidos se acumulen para la próxima ronda hacía que fuera muy importante, fundamentalmente el de Uruguay. La Argentina había perdido con Uruguay en la primera fecha que se enfrentaron, cuando jugaban en la Barría. Así que bueno, con la presencia de Campazzo, Garino, Vildosa, Argentina ya encontró su equipo más completo y me parece que tuvo una muy bueno. Fundamentalmente el último partido muy bueno y el de Panamá también lo ganó bien, así que encara bien la segunda parte de lo que se viene ahora a partir de la próxima ventana de eliminatorias. Y principalmente con Uruguay, como decís vos que en el partido como local había perdido, ¿notaste un cambio en el equipo no solo por la intensidad sino por los jugadores, los intérpretes? Y obviamente que estén Campazzo, Garino y Vildosa, después de la muy buena temporada que había tenido, pero fundamentalmente Campazzo y Garino, que son muy importantes para este grupo, marcaron una diferencia. Sumado a que Uruguay no tenía Batista, que es un jugador determinante para ellos, además de Jason Granger, que tampoco había estado en la primera vez que se enfrentaron, hizo que Argentina tuviera una pequeña ventaja con respecto a lo que había sido el partido en Olavarría. Sin embargo, más allá de eso, lo que jugó Argentina fue brillante. El primer tiempo, fundamentalmente, no dejó hacer nada a Uruguay y me parece que lo tiene que ver por los nombres y también porque quizás pudo entrenar más Argentina ante este partido. Los jugadores estuvieron con más tiempo y eso, sin dudas, en un equipo que necesita jugar bien como equipo, se nota y mucho, y se notó en el partido del otro día. Y creo que un jugador que se destacó y es importante que lo haga por la falta de reemplazantes que hay en su posición es Marcos de Liga. Tuvo una muy buena etapa en estos dos partidos. Sí, Marcos es un jugador importante. A veces es cuestionado porque todos esperamos al nuevo Berto y con lo muy bueno que había hecho en las selecciones juveniles, algunos quizás esperaban ver un jugador así de determinante. Pero siempre fue útil. Es un jugador que defiende bien, que toma buenas decisiones, que comete pocos errores, que es muy grande. Y más allá de que a veces no luzca, eso lo hace un jugador igualmente es un jugador muy importante. O esta vez sí, también le sumó presencia en ataque, sus temporadas en España seguramente le han dado un plus en su rendimiento, en ser más agresivo al aro, y eso se notó, y bueno, buenísimo para Argentina, porque aparte libera mucho más a Escola para jugar cerca del aro. Y también la falta de Gabriel Deck, que por la molestia en el tobillo, Hernández prefirió no convocarlo. Ahora el pase teóricamente al Real Madrid, no sé si se confirmó, es un avance en su carrera importante y para la selección argentina lo mismo. Sí, la verdad es que esta temporada en San Lorenzo fue tremendo y marcó un poco que está por encima de la categoría y estaba para dar el salto, así que ojalá pueda jugar. Quizás, como le pasó a Campazzo en su primer año, no jugó mucho, después fue despedido. Vamos a ver qué plan tiene el Madrid para él, pero es un jugador clave para lo que viene de la selección. Y el hecho de no haber jugado y que Argentina igual haya mostrado ese rendimiento hace pensar que, bueno, ya hay un jugador más para sumar y que seguramente aporte. Así que bienvenida la llegada de Deck, cada vez más firme para la selección. ¿Y estás de acuerdo con lo que dijo Hernández, que él personalmente prefiere que el jugador argentino primero tenga un paso por Europa para después dar el salto a la NBA? Y sí, las experiencias marcan eso. Quizás hay jugadores más preparados para la NBA directo, pero es difícil. El salto de la Liga Argentina a la NBA es muy, muy grande y todos los que han pasado por Europa les ha venido muy bien. Todos los que fueron parte de la generación dorada, de los grandes éxitos de Atenas 2004, del subcampeonato del 2002 y todos esos torneos, tuvieron su explosión en Europa. Se fueron justos después de haber jugado, pero también ha pasado con jugadores que se han ido a Europa antes de tiempo y nunca terminaron de encajar. Bueno, mucho la elección de cuándo ir también es importante, se haga con confianza, con cierto rodaje, pero sí, el salto previo a Europa para casi todos los jugadores de la Liga Nacional es importante antes de ir a la NBA, el que pueda. Tampoco todos van a llegar a la NBA, es un lugar muy difícil de acceder, pero las ligas europeas, España fundamentalmente, te dan un ritmo que es difícil de conseguir acá. ¿Y cómo viste el año de la Liga Nacional? Si bien San Lorenzo fue campeón,
se hizo más difícil de lo que pensaba por ahí en la final con San Martín de Corrientes. Sí, está el halo de invencibilidad de San Lorenzo que uno ve cuando ve sus nombres, pero hay buenos equipos también. San Martín no tiene malos jugadores, tiene muy buenos jugadores. San Lorenzo por nombre, por chapa, porque ganó los últimos 2 títulos, porque tiene todo, porque viene haciendo bien las cosas, siempre es el gran candidato, pero ha habido este año, parece que más que los últimos 2, los equipos de punta estuvieron más cerca de San Lorenzo. Me parece que otros años marcó más diferencia. Este año, sumado a que tuvo más desgaste, porque llegó hasta coronarse campeón de la Liga de las Américas, hizo que llegara con un poco más de desgaste, pero más allá de eso había equipos competitivos. Me parece que la Liga del último año tuvo como equipos más competitivos para pelear arriba, pero también se marcó como una brecha más grande contra los de abajo. Siempre es competitiva la Liga Argentina, suele pasar que el último puede ganar algún partido a los de arriba, pero estos últimos años se ha distanciado. Me parece que el hecho de que sean tantos equipos, que sean 20, el hecho de la cantidad de extranjeros hace que la liga sea un poco difícil de predecir a veces, pero lo que pareció en la última liga es eso, que hubo equipos más cerca de San Lorenzo que las anteriores y que se notó un poco la diferencia entre los de arriba y los de abajo. Y bueno, Diego, te hago la última. ¿Qué pensás de los rivales que ahora va a tener Argentina? Bueno, Estados Unidos, obviamente no van a jugar los jugadores de NBA, sino de ligas menores, Puerto Rico y México. Y el cruce era importante terminar bien esta zona, porque el cruce con los 3 va a ser difícil. No es que si hay 2 complicados y uno más o menos. Me parece que más allá de que México sea el de menos chapa, si te toca jugar una ventana como la que le toca ahora, debutar contra México en septiembre, probablemente estén los jugadores que no han podido jugar otras ventanas por jugar Euroliga o NBA, como Ayón o Gutiérrez, y es un equipo difícil. Puerto Rico siempre es complicado. Hay que ver también si se soluciona el conflicto con la Euroliga para el próximo año, y eso permita que juegan, que Campazo y Garín y Vildosa, por ejemplo, o Deck, si se confirma su fichaje en Real Madrid, van a poder estar. No es lo mismo jugar con Campazo, Garín o Deck que sin ellos, como también no es lo mismo para los equipos rivales, pero parece que Argentina depende mucho de ellos y eso va a ser importante. Pero lo veo bien. Argentina arranca 5 ganados, 5 perdidos en esta segunda fase, igual que Estados Unidos, y bueno, habrá que hacerse fuerte de local, no perder partidos que uno espera ganar, pero recordemos que entran 3 directos y el mejor cuarto de los 2 grupos, así que va a estar peleado, pero me parece que tiene chance Argentina de meterse. Bueno, gracias Diego, te vuelvo a agradecer por la comunicación, mucha suerte. Por favor, para cuando quieran, un abrazo. Muy bien, ahí teníamos al periodista Diego Brunetti hablando un poco de lo que fue esta doble fecha de la Argentina contra Uruguay, pero ahora ya siendo las 5:29, ya llegando ahora a las 5:30, nos vamos a una tanda, ya venimos. Volvemos con el tercer bloque de Hora de Básquet acá por Hora 60 y vamos a estar también comunicándonos con Ariel Eslava, jugador que esta última temporada se desarrolló en Platense, que el equipo Calamar estuvimos repasando la temporada en los primeros programas de acá de Hora de Básquet, y bueno, vamos a estar un poco hablando de lo que fue su temporada en Platense, cómo se sintió, cómo vio el nivel del TNA. Hola Ariel, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ariel? Muchas gracias por la comunicación. No, ¿por qué? Bueno, primero preguntarte cómo viviste el año en Platense, en el torneo argentino. Bueno, lo viví bien, con la expectativa. La realidad es que cuando me llamó Platense, con un entrenador que tuve cuando jugaba en Mini, me seducía mucho la posibilidad de que me vuelva a dirigir después de tantos años. Y después, bueno, llegamos a jugar final de conferencia y que no se nos pudo dar en el cuarto partido, así que la temporada fue positiva. ¿Y cómo viviste esa relación? Como contabas que lo tuviste de chico y ahora volver a tener a Alejandro Vázquez como entrenador ya en Platense, en una liga muy competitiva, ¿cómo lo viviste? Bueno, se cerró un poco el círculo, o se está ya cerrando el círculo que empecé, que me parece que me dirigió cuando tenía 6 años y bueno, después que me dirige a los 38,
me parece que no debe haber muchos jugadores y casos puntuales que bueno, hayan pasado esa situación. La verdad que fue una linda situación. Hola. Hola, hola. Y perdón, Sí. también te quería preguntar cómo tu paso por Europa, si sentís que te dio experiencia y tal vez un poco de ventaja con respecto al resto por el hecho de que no hayan vivido, no tienen la experiencia tuya en tanto en el básquet europeo. Bueno, yo cuando fui tenía 19 años, estuve muchos años y la verdad que me hizo crecer como persona sobre todo y después como jugador. Y está claro que uno ya cuando es más grande juega más un poco con la experiencia que con el físico, y sobre todo en momentos importantes donde más tranquilo tenés que estar, es donde se puede llegar a ver esa situación. ¿Y en qué momento considerás que fue el mejor en tu carrera? ¿Cuándo te sentiste que estabas, o sea, en el nivel más alto? No recuerdo, tuve buenos momentos personales en Cáceres, después la temporada pasada en Quilmes de Mar del Plata, cuando se llegó a final de conferencia contra San Lorenzo. No recuerdo ahora, bueno, ahora en Platense también tuve buenos partidos, en Bahía Básquet de la primera etapa también se llegó a final de playoff, así que fueron varios momentos que individual y grupalmente fueron buenos. ¿Y por qué crees en tu posición, que es tal vez en Argentina es uno de los puntos flacos en el sentido de la altura? Vos tenés una altura bastante anormal para lo que es Argentina. ¿Por qué considerás que se le complica tanto formar a un pivote o un ala pivot? Está claro que los chicos que juegan en la posición de pivot maduran más tarde que los que juegan en las posiciones exteriores, por una cuestión natural, ¿no? Y también está claro que no se encuentran tantos chicos altos. De acá hasta hace unos años atrás ya se está empezando a formar más al jugador interno, bueno, entrenando de las mismas maneras que puede llegar a entrenar un chico en la posición exterior, entonces hace que pueda jugar en varias posiciones a la vez. Y como uno de los jugadores con más experiencia en Platense, ¿tratás de hablarle a los chicos que juegan en tu posición o por ahí tratás de aislarte y que se encargue el entrenador de esas cosas? No, un poco. La verdad que yo convivo con jugadores, con chicos que tienen 18, 19, 20 años, que la verdad que tiene mi hijo, así que sé un poco cómo piensan y bueno, intento darle la mayor cantidad de consejos posible. Está claro que hay que hacerlo hasta cierto punto, porque si no uno ya pasa a ser un poco, no sé si la palabra es pesado, pero bueno, hay que tener bastante tacto, ¿no? Uno le puede decir las cosas una vez, dos, tres veces, pero si después el jugador joven no quiere tomar los consejos, ya está en cada uno, ¿no? Pero la verdad que las veces que me tocó compartir con jugadores jóvenes me gustó porque la confianza que te dan y bueno, escuchan bastante. ¿Y qué evaluás para tu futuro? ¿Qué ves venir? No lo sé todavía. Estoy entrenando. No he pensado todavía en el futuro. Y como decías vos, de que por ahí los jugadores en tu posición maduran más tarde que los jugadores externos, ¿crees que es por el roce constante que tienen por ahí con jugadores más grandes? ¿Estás todo el tiempo en contacto con el rival? No, también porque los jugadores externos tienen más posibilidades de jugar en este país porque hay más y jugadores internos no hay tantos. Pero bueno, por una cuestión natural también, porque el jugador
más alto, más grande, le cuesta más de entender el básquet, de entender los ejercicios, es una cuestión natural. ¿Y cómo tuviste la posibilidad de ver a Argentina en esta doble fecha con Uruguay y Panamá? Vi un rato el partido con Uruguay, no lo vi todo el partido, no te puedo decir. ¿Y sos de mirar partidos tal vez de la NBA o así finales, partidos importantes del básquet? Me gusta ver a de San Antonio o ver a algún jugador en particular. Veo más Liga Nacional o veo más partidos en Europa, no tanto en NBA. Y hoy en Europa, por ahí con la televisación que pasan generalmente la Liga Española, ¿te gusta algún jugador en particular del Real Madrid, del Baskonia o de algún equipo que se destaque? No, está claro que vi las finales porque, jugué la temporada pasada con Lucas Vildosa y fue compañero mío, así que vi los partidos de él y seguía bastante la campaña de Lucas y la verdad que se disfruta mucho, ¿no? Bueno, Ariel, te agradecemos por la comunicación acá con Hora del Básquet. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a todos. Muy bien, ahí teníamos la comunicación con Ariel Eslava, jugador que la temporada pasada perteneció a Platense. Como dijo, tuvieron una muy buena temporada, perdieron ahí en semifinales con Estudiantes, en finales con Estudiantes de Olavarría en las finales de conferencia y no pudieron por ahí lograr el objetivo que tenía el conjunto Calamar, que era ascender, conseguir una plaza en la Liga Nacional, pero como muy bien dijo, fue positiva personalmente para la temporada. Recordemos que fue un jugador muy importante, con mucha experiencia, como dijimos, en España, jugó en el mismo Real Madrid, perteneció a Ariel Eslava, así que fue un jugador muy importante para Platense, con Alejandro Papalardi, Facundo Vázquez, Pablo Bruna, Sebastián Morales. Ya siendo las 5:50, faltando 10 minutos para el final del programa, hacemos la última tanda para volver con el último bloque, ya venimos. Volvemos con este último bloque de Hora de Básquet, acá por Hora 60, y vamos a estar repasando un poco lo que son las fechas de FEBAMA Norte de los equipos de acá de la zona. Vamos a estar repasando primero la zona Norte 1, Náutico Acoa, que enfrentará a Sportivo Ballester, Social de Bécar enfrentará a Unión Vecinal de Murro, y 3 de febrero contra Centro Galicia cerrarán la fecha Unión de Villa Adelina y Hebraica Argentina. A su vez, Platense se enfrentará a San Fernando, Victoria Unión Florida, Atlético Boulogne a Banco Nación y Deportivo San Andrés cerrará la fecha frente a Las Heras por la zona Norte 2. En este caso vamos a seguir repasando lo que es la fecha de primera. En el primer caso, Sportivo Ballester enfrentará a Unión Florida, Banco Provincia enfrentará a River Plate, Deportivo San Andrés enfrentará a Ciudad de Buenos Aires y Universidad de Buenos Aires recibirá a Las Heras, esto todo por el grupo Norte 1. En el caso del Norte 2, Unión Vecinal de Murro enfrentará a Náutico Acoa, Unión de Villa de Lira enfrentará a Casa y Pesca, San Fernando a Obras y Sociedad Hebraica Argentina frente a Banco Nación. En la Norte 3, San Fernando B enfrentará a 3 de febrero, Centro Galicia recibirá a Ciudad de Buenos Aires B, Club 12 de Octubre enfrentará a Victoria y el Club Social de Bécar recibirá a Banco Provincia B. En el caso de la Norte 4, Náutico Acoas B visitará a la Cooperativa Servicios Tortuguitas, Banada enfrentará a Teléfonos, el líder de la zona, Harrods enfrentará a Atlético Boulogne y Platense quedará libre. Así se dieron las fechas de lo que es la zona norte de FEBAMA del básquet. Vamos, como repasamos recién los partidos, y en los próximos programas estaremos dando los resultados, como siempre acá de Hora de Básquet, toda la información del básquet de zona norte. Pero muy bien, ya siendo las 5:56, estuvimos hablando un poco de lo que fue la doble fecha con Argentina, con el periodista Diego Brunetti. Después tuvimos la entrevista telefónica con Ariel Eslava, jugador que en esta última temporada estuvo en Platense, uno de los equipos más importantes de zona norte. Así que nos despedimos hasta el martes que viene. Chau.